Bien, buen día para todos. ¿Cómo están? Esta mañana fresca, ¿no? Pero hermosa a la vez para poder estar en la casa del Señor, alabando a Dios como hemos hecho en este tiempo, y ahora con un corazón dispuesto, una mente abierta para recibir la palabra de Dios, ¿no? Para poder ser desafiados, confrontados, exhortados por la palabra de Dios, ¿no? Y que podamos pensar en esta mañana qué es lo que tiene Dios para nosotros. Vamos a seguir, hoy cerramos la serie de Escogidos, ¿sí? Así que vamos a seguir ahí en Primera de Pedro, ¿sí? El capítulo 2, el verso 9. Hoy queda quizás la última frase o el último título que podríamos pensar, ¿no es cierto? Y dice ahí la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vamos a estar viendo pueblo adquirido por Dios, ¿no? Y cuando pensamos en adquirir, ¿no es cierto? Ahí la idea básica, ¿no? Significa comprar, obtener, pagar un precio, ponerse de acuerdo entre dos personas para adquirir. Este es un concepto que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, lo tiene muy asimilado porque es una palabra que ellos utilizan mucho, ya que ellos comercializaban y comercializan mucho, ¿no es cierto?, y es algo que está muy en la mente, muy arraigada. Podríamos decir que es un término inmobiliario, ¿no? De esto de adquirir, ¿no es cierto?, de comprar, de obtener, ahí está, muy bien, ¿sí? Pero el concepto bíblico, ¿no es cierto?, va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar. Y hay un concepto, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, y de acuerdo al contexto, ¿no es cierto?, la palabra va cambiando en su significado. Y me gustó un concepto ahí en el capítulo 4, ¿no es cierto?, de Génesis, ¿sí?, donde Eva habla, ¿no es cierto?, de que ella ha adquirido varón, ¿sí? Y en ese contexto, esta palabra adquirido, ¿no es cierto?, significa el acto divino de engendrar, crear y dar vida. Y pensaba justamente en lo que Pedro está diciendo referido a la iglesia. Dios fue quien gestó, ¿no es cierto? Dios fue quien pensó desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto?, en la iglesia. Él fue quien formó la iglesia, Él fue quien creó la iglesia y Él es quien le dio vida a la iglesia. ¿Sí? Ahí en Colosenses dice que en Él, en Cristo, subsisten todas las cosas. Él le da vida a todo. Y la iglesia fue formada, fue creada, fue pensada por Dios, ¿sí? Pero Pedro está pensando, ¿no es cierto?, en otro concepto. Pedro está pensando, ¿no es cierto?, en este concepto de posesión, de que la iglesia es posesión. ¿Por qué es posesión pura y exclusiva de Dios? Porque Dios pagó un precio. Y el concepto acá, fíjate ahí en el capítulo 1, el verso 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, o sea que no fuiste rescatado con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Sí? La iglesia es de Dios, ¿sí? Y el precio fue pagado por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hoy vamos a ver en esta carta maravillosa, una carta muy práctica, una carta que tiene mucha profundidad doctrinal también, ¿no es cierto? Pero vamos a ver al menos 3 propósitos de la iglesia que Pedro está pensando en la iglesia. Y él va a desafiar a esta iglesia en estos propósitos, ¿sí? Y en primer lugar, está en el contexto, en el texto que acabamos de leer, es que el primer propósito de la iglesia es anunciar ¿qué cosa? Las virtudes de aquel, las virtudes de Cristo.
Después vamos a estar viendo a qué se refiere Pedro con lo que la iglesia tiene que anunciar, las virtudes. ¿Qué son las virtudes? ¿Sí? En segundo lugar, vamos a ver que Pedro desafía a la iglesia a abstenerse de los deseos carnales, o sea, vivir una vida en santidad, que era lo que Dani nos compartía, ¿no es cierto?, el domingo pasado. Y en tercer lugar, vamos a ver que debemos aceptar los sufrimientos como un medio para crecer. Y esto es una de las cosas que más nos cuesta entender a nosotros, los cristianos. Entender que los sufrimientos, entender que el dolor, entender que todas las cosas que nos pasan a nosotros tienen un propósito claro para el Hijo de Dios. Y Dios tiene un propósito para cada hijo, ¿sí? Entonces es entender, ¿no es cierto?, que este es un medio, ¿no es cierto?, las pruebas son un medio para que vos y yo podamos desarrollarnos, podamos crecer en nuestra fe, podamos llegar a alcanzar aquella madurez, ¿no es cierto?, y alcanzar el carácter de Cristo, ¿sí? Ese es el propósito para todo creyente. Entonces, estos son los propósitos. Vamos a hacer un repaso de la carta para tener una idea general de qué es lo que Pedro quiere decir, qué es lo que quiere transmitir y a quién se lo está diciendo, ¿sí? Entonces vemos ahí, ¿no es cierto?, en primer lugar el autor, Pedro. Pedro, ya los muchachos habían hablado un poco del contexto. Pedro está en Roma. Algunos historiadores dicen que Pedro estaba encarcelado, ¿no? Otros dicen que no importa eso, ¿no? Sí, según la historia, después es encarcelado por Nerón y es muerto, ¿no es cierto? Según la historia, ¿no es cierto?, crucificado, ¿cómo? Cabeza para abajo, según la historia, ¿no es cierto? Entonces, sí, luego es apresado. Él escribe esta carta en el año aproximado también, 62, 64, pero hay un dato importante que lo vamos a ver, que es muy posible que Pedro haya escrito en el año 64 esta carta por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba aconteciendo. En el año 64 se desata una gran persecución para la iglesia cristiana. Nerón, el emperador de Roma, ¿no es cierto?, un desquiciado, él soñaba con una Roma nueva, y entonces, ¿qué hace él? Incendia Roma, ¿sí? Incendia Roma y utiliza como un chivo expiatorio, o sea que le echa la culpa, ¿a quién? A los cristianos de este incendio. Y ahí se desata una feroz persecución hacia el cristianismo. Y ahí los cristianos empiezan a dispersarse, ¿no? Y ahí Pedro dice, el destinatario, que lo vamos a estar viendo, el destinatario Pedro está escribiendo justamente a estos expatriados de la dispersión, a estos que estaban siendo perseguidos, ¿no es cierto?, y que se iban a diferentes lugares del mundo. En especial estos habían huido hacia Asia Menor, ¿no? Ya lo habíamos visto, la actual Turquía, ¿no es cierto? Y hay una región. Y a estos Pedro ahora se está dirigiendo, porque Pedro entiende, ¿no es cierto? Y Pedro tiene en su corazón el deseo de ¿qué cosa? El deseo de animar, el deseo de exhortar también y el deseo de reafirmar la fe de estos cristianos, ¿sí? Ese es el propósito por el cual Pedro escribe. Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pedro está recordando, ¿no es cierto?, y es como que era un eco en su mente, en su corazón, las palabras de Jesús, cuando Jesús se le presentó y le decía: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Claro, en ese momento Pedro no entendía lo que el Señor le decía, pero el Señor le estaba profetizando, por decirlo de alguna manera, y le estaba diciendo: Pedro, si en realidad vos me amás, vas a pastorear mi iglesia. Y así lo hizo Pedro, y así lo hizo Santiago, y así lo hicieron los apóstoles, ¿sí? Y Pedro tiene en su corazón, ¿no es cierto?, y en su mente estas palabras de Jesús, de apacentar, de ministrar la vida de la iglesia. Y en este caso Pedro está entendiendo todo el contexto que esta iglesia está viviendo, y es una iglesia que está siendo desanimada.
Posiblemente Santiago y la carta de Hebreos está dirigida a estas mismas comunidades de iglesia ahí en Asia Menor. Porque si leemos Santiago, fíjate, Santiago el capítulo, ahí nomás lo tenés al lado, dice Santiago, el capítulo 1, verso 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice a las 12 tribus que están ¿en dónde? En la dispersión. ¿Sí? Y el contexto del cual habla Santiago, si vos estudiás Santiago es el mismo, es el mismo. Entonces Santiago, Pedro y la carta de Hebreos están dirigidas posiblemente a este mismo grupo de cristianos. Y el propósito de la iglesia, decíamos, que era animar. Pedro quiere animar, quiere exhortar, quiere afirmar la fe de estos cristianos que estaban tentados muchos, ¿a qué cosa? A tirar la toalla. Hebreos le dice, nosotros no somos de quién, de los que retrocedemos. No, nosotros no somos, ¿por qué? Porque estos cristianos, en medio de la pérdida, ¿no es cierto? Porque el hecho de ser expatriados, perdían su hogar, perdían su familia, perdían su comunidad, ¿no es cierto? En otro tiempo me gusta estudiar mucho la cultura judía, ¿no? Cómo viven ellos, ¿no es cierto? Y pareciera ser que el hecho de ser cristiano en este contexto para ellos era todo sinónimo de pérdida. Era todo pérdida, perdían el trabajo, perdían la casa, perdían las herencias, perdían todo. Entonces Pedro entiende, él es judío, él entiende lo que estos cristianos están sufriendo, ¿sí? Y es por eso que él escribe esta carta. Y fíjate el capítulo 1, ¿sí? Pedro los anima y les dice, ustedes son elegidos de Dios. Ustedes, dice el versículo 2, dice, elegidos según la presciencia. ¿De qué significa? El preconocimiento de Dios, la soberanía de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice, ustedes fueron escogidos por Dios. ¿Sí? No son los que fueron escogidos, sino que fueron santificados por medio del Espíritu Santo y fueron comprados por la sangre de Cristo. Y Dios en su gracia y en su misericordia los hizo renacer, el versículo 3, para una esperanza viva. ¿Te das cuenta? Pedro comienza a animar, a alentar y a darle una nueva identidad a estos cristianos. A darle una nueva identidad como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, como un pueblo adquirido, como ese linaje escogido, como ese real sacerdocio, ¿sí? Como esa nación santa. Ahora Pedro le dice, ustedes son un pueblo adquirido, comprado, pertenecen a Dios. Dios se va a ocupar de ustedes. Es lo que necesitaban estos cristianos, es lo que necesitamos entender nosotros. En medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de las situaciones vividas cotidianamente, entender de que Dios se ocupa de los suyos, de que Dios se ocupa de sus hijos y de que Dios trata también con sus hijos de una forma personal, porque Dios quiere cumplir un propósito y pareciera ser algo muy rebuscado y que siempre decimos, pero es algo real. Dios quiere cumplir un propósito en la vida de cada uno de sus hijos y llevarlos al máximo, ¿sí? De la madurez espiritual. Y utiliza, ¿qué cosa? Todas estas herramientas, todos estos instrumentos, ¿sí? Entonces ahí estamos con el propósito. Hay una frase, las dificultades en la vida del creyente no son una excusa para pecar y no obedecer, sino una oportunidad para crecer en la vida cristiana. ¿Sí? Estos cristianos, ¿sí? Muchos estaban retrocediendo, muchos estaban volviendo al paganismo, muchos estaban volviendo al judaísmo, ¿sí? Muchos estaban sufriendo y muchos renegaban de la vida cristiana, ¿sí? Como hoy en día muchos cristianos reniegan de la vida cristiana. Pero ¿sabes por qué? Muchos reniegan de la vida cristiana porque no tienen una perspectiva, una mirada clara de las cosas, de cómo Dios las ve, de cómo Dios las hace.
Entonces muchas veces nos ponemos en víctima y decimos, uy, mirá, salí de esta y ahora tengo esta, y venimos a la iglesia con cara de sufrimiento, de dolor, ¿no es cierto? Y nos ponemos en víctima. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de cada situación. ¿Sí? Y muchas veces, no, estoy desanimado, no quiero ir a la iglesia, estás pecando. ¿Sí? No quiero leer la Biblia, no quiero orar, estás pecando. ¿Sí? Entonces nos tomamos, ¿no es cierto?, de la situación que vivimos para alejarnos de Dios y pecamos. Entonces Pedro dice, no hay excusa. No hay excusa. En ningún momento en la carta Pedro va a victimizar a estos creyentes. Aún él sabiendo que lo habían perdido todo en absoluto, pero jamás Pedro va a victimizar a estos creyentes, sino que Pedro los va a llevar a un nivel más alto. Pedro le va a decir, es necesario, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el segundo propósito. Pedro, volviendo, vamos a ver el primer propósito para la iglesia. Primer propósito para la iglesia. Esperen que se me cerró la tablet. Dice, primer propósito de la iglesia, anunciar las virtudes de aquel. Anunciar las virtudes de Cristo. De Cristo. Ahora, ¿qué son las virtudes? ¿Sí? Virtud significa valor, fuerza o vigor, determinación de una persona para vivir de una forma correcta, con estándares altos de moralidad y verdad. Ese sería un concepto básico de virtud. ¿Sí? Vos sabés que los romanos, un hombre virtuoso para Roma era un hombre valiente, un hombre de guerra. ¿Sí? Cuando los hombres volvían de las batallas y de la guerra y volvían ellos ahí, dice, ahí vienen los hombres virtuosos. ¿Sí? Un hombre virtuoso tenía que ver más con el valor, con la valentía, con la sagacidad, ¿no es cierto? Ese era el concepto en Roma. Pero la virtud en el sentido bíblico, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21, el contexto acá, ¿algunos se acuerdan? Es el de Jetro. Jetro va a visitar ¿a quién? A Moisés. Y Jetro ve que Moisés atendía a todo el pueblo, ¿no? Y se volvía loco con todos los problemas, que uno se le moría el gato, el perro, ¿no? Que no tenía harina para la torta frita. Bueno, y él atendía a todo y Jetro le dice, ¿qué haces? No está bien esto lo que vos hacés. Tenés que elegir, tenés que escoger dentro del pueblo, ¿qué cosa? Hombres virtuosos, hombres de virtud, ¿sí? Y ahí da el concepto de lo que eran los hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad. Entonces, cuando pensamos en hombres de virtud y pensamos en nosotros mismos, si queremos ser hombres y mujeres de virtud, pensamos en el carácter. La virtud tiene que ver con el carácter, con ser hombres de Dios, con ser hombres y mujeres piadosos, que amen a Dios, que obedezcan a Dios. Eso es un hombre, eso es una mujer de virtud. No tiene nada que ver con el carisma, con la valentía, no. Hombres de virtud, hay que ser valiente para tener un carácter bien formado, y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces vemos ahí que el concepto bíblico cambia. La virtud, hay una frase ahí, la virtud de un cristiano tiene que ver más con su carácter que con su carisma, ¿sí? Carácter, lo que se determina para hombres, no que conduzcan la grey de Dios, es hombres de carácter, no hombres carismáticos, no hombres habilidosos, ¿sí? Y acá hay un principio muy importante que veíamos, hay una pluralidad en el liderazgo, siempre tiene que haber una pluralidad. Pablo le decía a Tito, te dejé en Creta,
¿no es cierto?, para que establecieses ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Siempre el liderazgo en cada iglesia, en toda iglesia, tiene que ser un liderazgo plural, donde varios hombres de Dios virtuosos, ¿no es cierto?, toman las decisiones y llevan la grey adelante. Este es un principio establecido en la palabra de Dios. Entonces vemos las virtudes de Cristo, su carácter, su integridad, pero por sobre todo su sumisión. Ahí quería poner humillación y después se me pasó en corregirlo, su humillación en la cruz. Vamos ahí a Pedro, capítulo 2, verso 22. Voy a pedir un pañuelito. Estuve bien toda la semana, ayer empecé con algo en la garganta. Que sea de seda, por favor. Bueno, ¿qué esperar? Gracias, Cuca. No está usado, no me diste los usados. Bueno, gracias. Bien, entonces vemos ahí Pedro, si bien el contexto, fíjate el versículo 1, está hablando de los padecimientos y está hablando del sufrimiento. Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, ¿no? Si lees el versículo anterior, está hablando del sufrimiento, del dolor y todo eso, está en medio de ese contexto, pero también podemos ver en este mismo pasaje, ¿no es cierto?, las virtudes de Cristo. Y Pedro va a traer, ¿no?, y él va a escribir acá Isaías 53, y lo va a resumir, y él va a mostrar, ¿no es cierto?, el ejemplo de Cristo, no solo en el sufrimiento, sino el ejemplo de Cristo en su carácter. Entonces ahí el texto y lo que Pedro le decía, ustedes son pueblo adquirido, ¿no es cierto?, para anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Las virtudes de Cristo. Versículo 22, vemos al 24, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En primer lugar, vemos la primera virtud de Cristo. Fue un hombre santo. Santo. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Al que no conoció pecado, Jesús fue un hombre santo. Y esa es una virtud, ¿sí? Y eso es lo que el Señor demanda de cada uno de sus hijos, que sean santos. ¿Somos santos? ¿Somos santos? Sí, somos santos. Posicionalmente somos santos. Para Dios somos santos. ¿Sí? Porque Dios nos dio una posición, ¿sí? Para Él somos santos, para Él estamos santificados. Ahora, ¿vivimos de acuerdo a esa posición? Era lo que Dani nos compartía, ¿no? ¿Vivimos en santidad? ¿Sí? Tenemos que tener una coherencia entre la posición que Dios nos da y nuestra vida. A veces hay una cierta incoherencia. Cristo es santo. Él es santo, siempre fue santo, no hubo pecado en su boca. En segundo lugar, fíjate en el mismo texto, va a decir, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo fue un hombre verdadero, un hombre de verdad, un hombre que cuando hablaba sus palabras eran verdaderas. Jesús dijo, capítulo 4 de Juan, 14 de Juan, el verso 6, uno de los textos más mencionados.
¿No? ¿Qué dijo? Yo soy el camino y Él es la verdad. No es una verdad más entre... No, Él es la verdad. Él es la única verdad. Cristo es la única verdad. Él es la verdad. Él cuando hablaba verdad. Y todo lo que Él decía era verdad. ¿Sí? Por eso Él enseñaba, no como los otros, Él enseñaba en verdad y eso le daba autoridad, ¿sí? Al decir las palabras, porque Él tenía el respaldo de lo que decía que era su vida santa, su vida verdadera. Seguimos avanzando, vemos en el versículo 23, dice, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa justa, la causa al que juzga justamente. Vemos un hombre de dominio propio, ¿sí? Vemos también en el mismo texto un hombre que perdona, un hombre perdonador, un hombre que nos perdonó todos nuestros pecados. Él cuando estaba en la cruz, ¿no es cierto? Y lo maldecían, lo injuriaban, Él expresó algo. Él dijo en esa cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él entendía el corazón de la gente, Él entendía a la gente. Y Él tenía un dominio propio absoluto. Y Él tenía el perdón. Él es el perdón. ¿Sí? Y Él perdonó. Y Él nos perdonó. Y Él nos perdona. Y Él tiene la capacidad y el poder para perdonar, ¿sabes qué? Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Entonces, versículo 24, ¿sí? Vemos que es un hombre dispuesto, ¿sí? Fue un hombre dispuesto, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fíjate ahí en Lucas, capítulo 9, Lucas 9, 22, cuando pensamos en el Señor y pensamos en su disposición al morir por cada uno de nosotros, Jesús dijo, yo pongo mi vida. A mí nadie me la quita. Yo tengo el poder para poner mi vida y también tengo el poder para tomarla. Y así lo demostró. Jesucristo puso su vida, Él dio su vida. En el huerto de Getsemaní, el Señor hablaba y decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino que se haga tu voluntad. Cuando Jesús está hablando en Getsemaní, Él se está refiriendo a la copa de juicio. No se está refiriendo a la cruz, no se está refiriendo al sufrimiento. Él estaba dispuesto a sufrir. Muchos enseñan que la copa era el sufrimiento y la cruz no. La copa era la ira de Dios, era el juicio de Dios que debería recaer sobre cada uno de nosotros los pecadores. Sin embargo, Cristo cargó en esa cruz, en su cuerpo, el pecado de todos nosotros. Y la ira de Dios fue contra Él. Por eso Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre da vuelta a la espalda y lo deja en la cruz. ¿Sí? Y Cristo murió por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Por último, ¿sí? Un hombre poderoso. ¿Sí? Ahí en Juan, capítulo 11, verso 43, 44, habla de Lázaro. ¿Sí? Lázaro que ya había muerto. Lázaro que ya hacía 4 días estaba en el sepulcro, ¿sí? Y vemos ahí el poder de Dios. Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Él es el único que tiene ese poder porque Él venció la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo cumplió, no leímos Lucas, ¿no? Eso están pensando. Léanlo en su casa. Cristo venció, Cristo tiene el poder, Cristo se pone frente a una tumba y la muerte no puede resistir su voz, no puede resistir sus palabras. Y Cristo dice, Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Y la muerte huyó y Lázaro volvió a vivir y Lázaro sale de esa tumba. Cristo, si tiene poder para dar vida después de la muerte, Él tiene poder para todo.
Él tiene poder para sanar tus heridas, no sé, del pasado, no sé. Él tiene el poder, porque Él ya murió por eso. Él ya murió por eso. Nos tenemos que llenar de Cristo. Entonces esas son las virtudes, ¿no es cierto?, que Pedro está diciendo a esta iglesia que ellos tienen que anunciar. ¿Sí? Las virtudes de Cristo, de que Cristo, ¿no es cierto?, murió, de que Él fue un hombre santo y siendo santo murió por nosotros los pecadores. Básicamente Pedro le está diciendo, ustedes tienen que cumplir, ¿no es cierto?, con lo que Jesús dijo, y predicar el evangelio a toda criatura, dar las buenas nuevas de salvación. Eso es anunciar las virtudes de Cristo, es hablar de Él, no simplemente es hablar de Dios, no es simplemente yo predico con mi testimonio, no salvas a nadie, no salvas a nadie con eso. Puede que atraigas a alguien, ¿sí? Pero las personas y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros cuando escuchamos las buenas nuevas de salvación y creemos en las virtudes de Cristo, ahí sucede la regeneración, este nuevo nacimiento espiritual. ¿Sí? No es por venir a la iglesia. ¿Sí? No, si pensás que por venir a la iglesia vas a heredar la vida eterna, estás equivocado, te mintieron. Si pensás que por leer la Biblia o por orar solamente vas a heredar, estás equivocado. Es por creer en Cristo, es por creer en las virtudes de Cristo. Es por depositar la fe que Dios te dio, tanto a vos como a mí, en la persona de Cristo. Y entender tu condición de que sos un pecador, que estás perdido y estás condenado, porque es lo que la palabra de Dios dice, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es entender esta verdad, esta buena noticia. Quizás hoy vos viniste acá siendo invitado por alguien y diciendo, a ver qué onda estos locos, qué hacen. Sí, somos locos, sí, pero ¿sabés qué? Entendemos una verdad, de que estábamos perdidos, ¿no? Como Pedro le dice, ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Somos un grupo de personas redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Fuimos perdonados. ¿Seguimos pecando? Sí, seguimos pecando. ¿Sí? Pero tenemos una esperanza de que el día que partamos de este mundo vamos a ir con Cristo. Y eso es lo que queremos compartirte. ¿Sí? Entonces Pedro les dice, ustedes tienen que compartir en medio de la aflicción, en medio del dolor, las virtudes de Cristo. En segundo lugar, que abstengáis de los deseos carnales. Versículo 11 dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, y al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? Pedro les está diciendo, tienen que vivir en santidad, tienen que abstenerse, ¿no es cierto?, de la carnalidad de este mundo. Fíjate ahí el capítulo 4, me llama la atención porque Pedro les dice, ustedes tienen que armarse de este pensamiento. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos de este mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjate el versículo 3, me impactó cuando estudiaba este versículo, ¿no? Pedro le está diciendo a estos cristianos, ¿no es cierto?, que muchos estaban viviendo ahí, ¿no es cierto?, estaban claudicando en su fe, una patita allá, ¿no?, una patita acá, ¿no es cierto?, hoy voy, no voy, hoy soy cristiano, mañana soy mundano, pagano, judío, lo que sea, ¿no es cierto? Pedro les dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces
orgías, disipación y abominación idolátricas. Pedro les dice, basta ya, basta con el pecado. Ustedes ya vivieron de esa forma. Ustedes ya vivieron en la inmoralidad, en el paganismo, ¿no es cierto? La religión pagana tenía mucho que ver con la inmoralidad sexual. Tenía mucho que ver con esta lascivia, orgía y todas las fiestas paganas que hacían y se entregaban, ¿no es cierto?, por completo al pecado, ¿no? Y Pedro le dice, basta ya ese tiempo, ya está. Ya lo vivieron, ya experimentaron y vieron que no hay nada bueno en eso. Ahora el tiempo que resta, vivamos para Cristo. Vivamos en santidad, vivamos agradándole a Él. Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Fíjate en el capítulo 1. En el capítulo 1, después de que Pedro le viene hablando, ¿no es cierto?, de la esperanza de esta regeneración y la esperanza en Jesucristo. Después de que Pedro, el versículo 4, Pedro les habla de que hay herencia porque ellos habían perdido todo. Entonces Pedro los tiene que reenfocar y darles esperanza y decirle, ustedes perdieron toda su herencia, ustedes perdieron todo, bueno, pero hay otra herencia. Hay una herencia espiritual, una herencia incorruptible, inmarcesible, que no se marchita y está reservada en los cielos para ustedes. Esa herencia nadie la puede tocar, nadie se las puede arrebatar, nadie se las puede quitar. Esa herencia es para ustedes. Después de decirle esto, ¿sí?, fíjate, el versículo 6 dice, en lo cual os alegráis. Esto causaba alegría al escuchar, ¿no es cierto?, estas palabras de parte de Pedro para los cristianos. Ellos se gozaban, la verdad, tenemos esperanza, hemos nacido, somos iglesia, somos real sacerdocio, linaje, nación santa, pueblo adquirido, tenemos esperanza, tenemos una herencia en los cielos, qué bueno. Y esto causaba gozo, pero ahora como que Pedro les pincha el globo, ¿no? Le dice, aunque, fíjate el verso 6, aunque ahora, por un poco de tiempo, sí es necesario tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Entonces Pedro, ahí él está todo el tiempo pensando, hay un hilo de pensamiento en la carta, de qué forma él puede llegar al corazón de estas comunidades cristianas, de qué forma él puede animarlos a vivir en santidad, a abstenerse de toda esta especie de pecado y a que puedan entender, en tercer lugar, el propósito de las dificultades. Pedro va a hablar mucho de las dificultades porque es el contexto, es en lo que ellos estaban viviendo. Fíjate el capítulo 4, en tercer lugar, ¿sí?, aceptar los sufrimientos como un medio, como un instrumento para crecer. Capítulo 4 dice, amados, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Y para muchos este texto que Pedro está escribiendo acá, porque fíjate que está en presente, ¿sí? Para muchos piensan que Pedro escribió la carta, por eso te decía, en el año 64. El 19 de julio del 64 se desató el incendio en Roma. Y es muy posible que Pedro haya escrito esta carta un poquito más después, sabiendo el contexto. Esta fue una persecución atroz. Nerón, si este emperador, ¿no es cierto?, era un sádico. Nerón, dicen los historiadores, que él llegó a matar 2 millones de cristianos. Él los agarraba, ¿no es cierto?, los incendiaba. ¿Sí? Ahí en la historia de Flavio Josefo, él va a narrar que Nerón hizo un sendero, muy conocido, muchas veces lo conté, el sendero hacia el palacio con los cristianos. Él agarraba a los cristianos, los colgaba vivos en un palo, les tiraban brea y los prendían fuego. Y así con cristianos, Nerón se hizo un sendero. Decime si no era sádico. ¿Sí? El Imperio Romano agarraba a los cristianos y los llevaba a aquel famoso circo romano, ¿viste? Donde ves las películas, ahí sufrían los cristianos. Ahí sufrían las familias, ¿no es cierto?, completas.
Este Nerón tiraba a las familias dentro del circo romano y era como la frutilla del postre, digo bien, ¿no? A veces se me mezclan. No, era como el acto, ¿no es cierto?, que todos esperaban. Primero los gladiadores peleaban y todo, pero lo que más esperaba el pueblo, también bastante enfermo, ¿no es cierto?, esperaban la muerte de los cristianos. Y ahí los cristianos eran arrojados en el Coliseo, que era llamado el circo romano, y ahí largaban las fieras, leones, tigres, y los despedazaban. Eso sufrían los cristianos en el primer siglo. ¿Sí? Fue una de las persecuciones más atroces del primer siglo. ¿Sí? Y en medio de esta persecución, ¿no es cierto?, los cristianos salieron, se expandieron, pero aún seguían siendo perseguidos en estas regiones. Porque Nerón, ¿no es cierto?, transmitió esto, que los cristianos, ¿no es cierto?, no eran buenos, que los cristianos eran ladrones. Por eso dice, cuando murmuran ustedes de malhechores, de esto, no importa, den gloria a Dios. ¿Sí? El pueblo cristiano en ese tiempo era muy difamado, vituperado, perseguido, ¿no es cierto?, era asesinado de una forma atroz. Pedro les dice, no os sorprendáis del fuego porque es necesario. Dice, como si alguna cosa extraña, estoy en el capítulo 4, verso 12, dice, si no, y fíjate que ahora Pedro les va a enseñar de qué forma, y nos va a enseñar a nosotros de qué forma debemos recibir las dificultades en nuestra vida. ¿Sí? Pareciera ser como que es algo ilógico, ¿no? Ilógico. Dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué? Porque va a haber recompensa. Pedro les dice, ustedes tienen que gozarse, porque ustedes se están identificando con los padecimientos, con el sufrimiento de Cristo. Ustedes están dando gloria a Dios a través de su vida, al no resistirse a la persecución, al no resistirse al vituperio, al no resistirse a la difamación, a la oposición, al ser encarcelados, al ser torturados. Ustedes al tener como el carácter de Cristo, al tener dominio propio, al no decir nada, al no resistirse, ustedes dan gloria a Dios y van a ser recompensados, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Él va a recompensar a los fieles. Él va a recompensar a aquellos que se han mantenido fiel, aún en medio del dolor, del sufrimiento y de la persecución, como lo vemos acá. Dice, si sois vituperados, ya ahí puse, vituperados significa humillados públicamente. ¿Sí? Si sois vituperados, dice, por Cristo, sois bienaventurados. Otra idea, otro concepto extraño, raro. Como si soy humillado públicamente, voy a ser bienaventurado. Bienaventurado significa doblemente feliz, una idea, ¿no? Doblemente feliz. ¿Cómo es esto? Si estoy siendo humillado, ¿cómo voy a ser feliz? Voy a ser feliz si tengo una perspectiva clara de la situación. Voy a ser feliz porque estoy honrando a Cristo. Querido hermano, el ser cristiano realmente es para valiente, ¿no? En medio de este contexto que vivimos nosotros, de este sistema satánico, de este sistema donde no hay una verdad absoluta, ¿no? De este sistema que nos va acorralando y nos va llevando y nos va haciendo creer que hay cosas que son, ¿no es cierto?, comunes y normales, cuando no lo son. ¿No? Ahí como decía Isaías, creo, ¿no? A lo blanco le dice el negro y a lo malo bueno. Estamos viviendo en un contexto parecido, ¿no? Nosotros debemos ser hombres y mujeres virtuosos, con carácter, con valentía, ¿no? Pedro les dice, ustedes deben presentar defensa ante todo aquel que demande razón de ¿qué? De su fe, de su fe. Fíjate ahí en el versículo, en el capítulo 1,
el versículo, creo que es ¿alguno lo sabe? Bueno, búsquenlo que está en Pedro. Dice Pedro, les decía a estos cristianos, tienen que presentar defensa. Tienen que pararse firme ante este sistema contrario a los principios, a los valores de la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ser humillado? ¿Estás preparado para presentar defensa? ¿Sí? Aquellos que están en la facultad, donde hay una ola de pensamientos, de filosofías, todas contrarias, ¿sabes a qué? A la palabra de Dios. ¿Estás preparado para presentarte, para levantarte delante de una clase cuando dicen que Dios no existe? Y vos decir como la película, ¿viste? Me vino la película. Y vos decir, Dios existe y tengo fundamento y la ciencia también lo avala. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, prepárate. Prepárate porque lo vas a vivir. ¿Estás preparado para sufrir? Para sufrir dolor, angustia. ¿Estás preparado? Bueno, prepárate. Porque si te dijeron que no, como dice el pastor, ¿no? Horacio, pare de sufrir. Si te dijeron que si venís a la iglesia parás de sufrir, te mintieron. Te mintieron. ¿Por qué? Porque vas a sufrir. A mí me invitaron a la iglesia y me dijeron que la iglesia está todo bien, que comen, juegan, ¿viste? Se ríen. Vas a sufrir. Si estás decidido a creer en Cristo, si estás decidido a seguir a Cristo, ¿sí? Y aceptarlo como tu Señor, como tu Salvador, tenés que estar dispuesto y tenés que saber que sabés qué va a pasar con tu vida. Vas a sufrir dolor, vas a sufrir angustia, vas a sufrir persecución, vas a padecer, porque eso es lo que le pasa a los cristianos, y más en este tiempo. Ser cristiano en este tiempo es para valientes, no es para cobardes. No es para andar de acá para allá, no es para andar poniéndose la careta de acuerdo al lugar en donde estoy. Si estoy con mis amigotes, me pongo la de los amigotes. Si estoy en la facu, voy con el patito. ¿No? ¿Van con el patito a la facu? Ahora está lo del patito, no sé, que me quisieron explicar, pero no lo entendí. ¿Vos sabés lo del patito? No entendés, igual que yo. Bueno, ¿estás preparado? Te tenés que preparar. ¿Y sabés cómo te preparás? ¿Sabés cómo te preparás? Invirtiendo tiempo en la palabra de Dios, conociendo a Dios a través de su palabra, formando en tu vida principios, principios que no te muevan fácilmente, valores de la palabra de Dios. Prepárate, prepárate. No te quiero asustar si vienes por primera vez, ¿eh? No te quiero asustar. Ser de Cristo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Hace 30 años le dije sí a Cristo. Y Cristo transformó mi vida. Y nunca pensé en mi vida que podía estar delante de personas predicando la palabra, como muchos de los que estamos acá. ¿Sí? Cristo puede transformar tu vida. ¿Sí? Cristo vino para transformar la vida de las personas, para hacer nuevas criaturas, para poner tu vida en cero. Escúchame bien. Cristo pone tu vida en cero. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Es una verdad, es una realidad. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pasaron. He aquí en Cristo todas son hechas nuevas. ¿Querés ser una nueva criatura? ¿Querés poner el velocímetro? No, ahí con Gasti restauramos un autito viejo y queríamos atrasar, nada, mentira, en chiste decíamos, ¿no? Vamos a ponerlo en cero para que sea de colección 0 kilómetros, ¿viste? Mentira, hinchando, ¿no? No se lo van a creer. Lleven el auto que se lo vamos a hacer bien. Pero ¿querés eso para tu vida? Yo lo quise, ¿eh? Yo me harté de mi vida en un tiempo. Me harté de todo lo que este mundo, baste ya, como decía Pedro, me harté de todo lo que este mundo ofrecía.
¿sí? Probé todo lo que este mundo y nada llenó mi corazón. Hasta que llegó Cristo. Cristo, año 94, 15 de noviembre, 19:30 horas. Yo le dije sí a Cristo. Creí en Cristo. ¿Sabes qué hizo Cristo? Transformó mi vida. Así que si en esta mañana querés que tu vida sea transformada, decile sí a Cristo. Decile sí a Cristo. Cree en Él. Él fue un hombre santo. Él vino al mundo para rescatarnos. Él vino para salvarnos, para darnos una nueva vida. Una vida en Él. Una vida nueva, que vas a tener problemas, montones. Pero Cristo va a estar con vos. Dios va a estar con vos. Esa es la diferencia. Tenemos problemas los cristianos, montones. Si querés te puedo dar algunos. ¿Sí? Pero Dios está con nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, en esta mañana que hemos sido confrontados por tu palabra, Señor, ayúdanos en nuestro corazón, Padre, a ser obedientes a tu voz. Señor, somos tus hijos. Señor, tú nos has bendecido. Señor, tú nos has hecho un linaje escogido. Nos has hecho un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que somos en ti. Señor, ayúdanos a poder estar comprometidos con llevar tu palabra como un estandarte. En medio de un mundo, Señor, de un sistema gobernado por Satanás, que, Señor, va en contra de tu palabra. Ayúdanos a nosotros a cumplir con lo que tú nos mandaste, a ser luz en medio de un mundo de oscuridad, ser sal en la tierra para preservar los valores y los principios de tu palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y oro por aquellos que quizás han llegado a este lugar o aquellos que están viniendo hace un tiempo siendo engañados, pensando que por participar solamente de este lugar pueden heredar la vida eterna. Que tú abras sus mentes, que tú, Señor, traigas luz a sus corazones y que ellos puedan creer en Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús.